Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía, ubicada en la Espaillat número 86 en esta ciudad de La Romana. Y como cada jueves, yo soy el pastor Alvin Carrasco. Estoy un poco difónico debido al ajetreo del fin de semana pasado. Estuve en toda la región de Barahona y Pedernales, porque tengo unas tareas como supervisor que hacer en esa zona, pero fue la misma gloria de Dios. Así que felicito a los pastores de esa zona, gracias al pastor Feyulice de la Cruz en Pedernales, el obispo de Pedernales, y al pastor Teilon Calderón en Paraíso, por su ardua labor y esfuerzo. También a los demás pastores, al pastor Librado y a los pastores de la ciudad de Barahona. Gracias a todos ellos por su acogida y su atención hacia mi persona. Bien, el día de hoy, estamos en un mes totalmente diferente, así que tenemos una enseñanza muy buena el día de hoy que vamos a analizar. Vamos a hablar sobre... Usted sabe que durante este mes estamos hablando de la cosmovisión bíblica. Estamos viendo las cosas desde la perspectiva bíblica. Y el día de hoy yo quiero hablar sobre la cosmovisión del descanso, de la práctica del descanso. La práctica del descanso desde la cosmovisión bíblica. Así se llama, la práctica del descanso desde la cosmovisión bíblica. De eso voy a hablar el día de hoy, pero antes, usted sabe que este programa llega bajo el auspicio de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en la Espaillat 86. Estamos abiertos todos los domingos desde las 9 de la mañana con nuestra escuela dominical hasta las 11, y a las 11 nuestro servicio de acción de gracias al Señor. Luego los martes tenemos las verdades bíblicas con el pastor. Ahí habrá preguntas y respuestas, y es un tema de discipulado a todos los miembros de la iglesia. Estamos hablando sobre la cristología y entonces tocamos algunos puntos que tienen que ver con el liderazgo. Los jueves tenemos servicios de alabanza y adoración a Dios. El jueves pasado dirigieron los niños y este jueves dirigen los jóvenes. El Ministerio de Jóvenes FBI estará dirigiendo este jueves. Así que vamos a entrar en materia. El descanso visto desde la cosmovisión bíblica. El descanso, o como la Biblia lo llama, el Shabbat o el Sabbat. Que es era un concepto muy revolucionario cuando Dios lo introdujo en el pueblo judío, en el pueblo hebreo, hace aproximadamente 3.500 años. Era bastante revolucionario, y al día de hoy este concepto sigue siendo revolucionario e incluso contracultural. Es bueno que nosotros lo entendamos al día de hoy. Quiero específicamente hablar a los pastores sobre este tema, porque básicamente a los pastores nos concierne mucho hablar sobre el descanso o el Shabbat. Esto es contracultural a veces por razones diferentes, y es necesario que nosotros lo entendamos. El descanso puede ser aterrador para alguien que nunca lo ha practicado, porque el no hacer nada nos deja como una sensación de vulnerabilidad, nos hace sentir improductivos, sobre todo el tema del ministerio. Los ministros siempre tienen que estar haciendo algo y muy pocas veces se toman un día de descanso, que ellos puedan decir, el día miércoles, el jueves, ese es mi día de descanso, y que los miembros de la congregación sepan que ese es el día de descanso del ministro. Pero hemos aprendido desde los años 60 para acá de que el ministro tiene que trabajar todos los días, porque tenemos una mala como visión bíblica de decir que Satanás no descansa. Sí, pero quien nos puso en la obra descansó en el séptimo día y creó el Sabbat, creó el descanso por causa del hombre, no para que el hombre lo obviara, porque esto de hecho es un mandamiento, el guardar el descanso para recomponer fuerzas, para tomar fuerzas, para estudiar la palabra de Dios, para orar.
Para eso es el descanso, porque de nada sirve que alguien que esté fajado en el ministerio, trabajando en el pastorado, y no tiene un día de descanso para recargar energías y poder llenarse de Dios, llenarse de la palabra de Dios para poder ir a la batalla con fuerzas, con ánimo. Entonces es importante por este punto el tema del descanso. Es posible que nosotros nos sintamos al descubierto cuando hablamos del descanso, y cuando tú hablas en un círculo pastoral sobre el tema del descanso o de las vacaciones, muchos incluso hasta te miren mal. Porque eso a veces lo hace sentir desnudo, ¿no? Es que no hay un día que yo no, hay días que ese día es para meditar en Dios nada más. Yo he hablado anteriormente aquí sobre la oración contemplativa y he hablado también sobre la lectio divina, que son dos conceptos que nos ayudan a apartarnos y a tener una vida relacional con Dios más íntima, pero para eso debemos estar solos. La lectio divina es leer la Escritura y entonces pensar en lo que he leído e internalizar lo que he leído. Asimismo, la oración contemplativa, que es un concepto que nació en la Edad Media, que es orar y esperar la respuesta de Dios a nuestro espíritu. Orar con entendimiento, orar esperando que Dios, sabiendo que Dios es el que hace todas las cosas, pero también orando con una vasta fe de dejar que sea Él quien haga las cosas. La oración contemplativa nos lleva a nosotros a descansar en Dios. Bueno, ahí es donde quiero llegar con todo el tema del Sabbat o del descanso. Es posible que nosotros nos sintamos al descubierto, que nos sintamos desnudos delante de Dios y delante de los demás, porque el trabajo en exceso esconde, atención, y eso no lo digo yo, lo dice Pete Scarsero en su libro que se llama El líder emocionalmente sano. Él dice que el trabajo en exceso esconde los sentimientos de incapacidad y de indignidad o de indignidad. No solo de los demás, dice Pete Scarsero, sino que también los de nosotros mismos. Es decir, nosotros escondemos lo que realmente somos en el mucho trabajo. Por ejemplo, un hombre que tenga problemas en su hogar, con su esposa, con sus hijos, que no quiera llegar a la casa, ¿qué hace? Por lo regular se queda trabajando hora extra para llegar a la casa después que todo el mundo se ha dormido. Entonces eso manifiesta que hay un problema, no en los demás, sino un problema en él. Y entonces quiere ocultar el problema con el exceso de labor. Ahí es donde está el tema. Y si esto lo transportamos al ministerio, hay muchos ministros así que se cargan de actividades en las congregaciones, pero no hay tiempo para meditar en Dios, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para estudiar la Biblia, no hay tiempo para... Y debemos prestar atención a eso. Si queremos ministerio saludable, si queremos pastorado saludable, entonces nosotros debemos también optar por la salud nuestra. Descansar en Dios, pero también nosotros optar por nuestra propia salud. Hoy en día se habla mucho de pastores que están sufriendo de hipertensión arterial, de diabetes y de otras complicaciones, y es por eso mismo, por esa vida tan rápida que está llena de estrés, y no se toman un tiempo para respirar, para ir a la playa, para ver el mar, para respirar el yodo, para ir a la montaña y respirar aire fresco, para tomarse un tiempo para meditar en Dios a solas. Hoy eso no existe, y es necesario que a los pastores les recordemos: ustedes son humanos, la vida es vanidad y aflicción de espíritu, y el día que nos vayamos de aquí, otro va a ocupar nuestra posición y va a seguir la labor, porque nosotros no vamos a culminar la obra de Dios. Nosotros hemos sido tomados por Dios por gracia y misericordia y puesto en esta labor, pero esta labor no se irá con nosotros. Al final somos solamente siervos. Al final terminaremos y la labor se quedará y alguien más seguirá la ejecución de la labor. Es importante que eso lo entendamos. Algunos líderes cristianos, cuando se le habla de estas reglas o estas imposiciones, piensan que son anticuadas, algunos de ellos,
y otros no quieren aceptarla. Piensan que la observancia del sabbat o del descanso no es más que un legalismo carente de sentido. Y esto es uno de los más grandes errores que se puede cometer en esta perspectiva. ¿Por qué? Porque el sabbat, el descanso, es importante. Claro, es también importante decir, hay un problema a veces con el tema del sabbat, porque mucha gente, cuando hablo del sabbat, me estoy hablando de tomar un día para descansar en Dios. Hay un problema porque hay grupos que adoran el día más que el hacedor del día. Se habla más de el sabbat como el sello de Dios. Eso no tiene nada que ver, hermano. Ese no es el espíritu de la Escritura. Ese no es el espíritu por el cual Dios creó el sabbat, sino que el espíritu por el cual Dios creó el sabbat es para que el hombre aprenda a descansar en Dios y sepa que cada día tiene su propio afán, como lo veremos más adelante. ¿Ok? Entonces, es bueno señalar que tanto los judíos como los cristianos hemos luchado de igual manera para definir las reglas que deben gobernar la práctica del sabbat. Algunos pretenden tener la realidad y por eso son estrictos al momento de guardar la práctica del sabbat. Otros son un poco más liberales al momento de guardar la práctica del sabbat, y entonces lleva aquí a los dos extremos, el extremo del legalismo y el extremo del libertinaje. Y hay que tener mucho cuidado porque la Biblia nos manda a ser centrados y balanceados en este aspecto. Saber que la práctica del sabbat es importante, pero también saber de que debo hacerlo entendiendo correctamente qué es lo que estoy haciendo. Algunos hombres como Tomás Kempis hablaban sobre el descanso y él decía que sin trabajo no se obtiene descanso. Hay que trabajar para poder descansar. Él decía también que así como sin trabajo no se obtiene descanso, así como sin lucha no se obtiene victoria. John Steinbeck decía que el arte del descanso es una parte del arte de trabajar. Es decir, que para poder descansar hay que trabajar. Una persona que no trabaja entonces no es merecedor del descanso. Eso es lo que la Biblia llama ocioso. Un ocioso es alguien que no trabaja y que quiere pasar la vida entera trabajando. Tenemos alrededor mucha gente que va a buscar un empleo y antes de aceptar el empleo está preguntando por los días de descanso. Y eso me daba un poquito de risa porque está manifestando que lo que quiere es ser ocioso. Entonces, Tagore decía también que el descanso pertenece al trabajo como los párpados a los ojos. Sócrates decía que los ratos de ocio son la mejor de todas las adquisiciones, porque ahí es donde el cerebro se resetea. Ahí es donde Dios nos da cosas nuevas, palabras nuevas. Alguien que me diga entonces que, mira, conocí a alguien que me dijo así una vez, pastor, yo ya no debo estar en esa iglesia donde estoy porque, un pastor fue, ya no debo estar en esa iglesia porque ya siento que le he dado todo a esa iglesia. Y yo recuerdo que le dije, ¿ya le predicaste toda la Biblia? Y él se me quedó mirando. Sí, porque la única manera en que tú me digas que le has dado todo a esa iglesia es porque le has predicado toda la Biblia. Y si le has predicado toda la Biblia y ellos no son perfectos, entonces yo creo que deberías empezar en Génesis 1:1 otra vez. Sí, porque a veces tenemos la perspectiva de que le he dado tanto a esa iglesia. No, usted ha dado lo que tiene que dar. Y eso habla también de que no, al parecer no has descansado. Porque cuando el hombre descansa de una ardua labor, su cerebro se llena de inventiva, de ilusión, y ese se refugia en Dios. Hermano, en mi día de descanso a mí me gusta leer, a mí me gusta llenarme de Dios, a mí me gusta aprender cosas nuevas y sobre todo buscar cosas que voy a seguir trabajando en mi iglesia local. De eso se trata el descanso. No es solo de quedarte el día entero en una cama, aunque no está mal, de que te quieras quedar durmiendo el día entero en una cama. Yo particularmente me gusta hacer ejercicio ese día y me gusta respirar tranquilamente, me gusta despejarme, me gusta leer, me gusta estudiar la palabra de Dios, llenarme de Dios en el día de descanso que he seleccionado.
Casi todas las disciplinas, y mirando el descanso como una disciplina espiritual, porque es importante señalar esto, el descanso es una disciplina espiritual, entonces casi todas las disciplinas espirituales tienen su valor, pero algunas de ellas constituyen el núcleo de lo que significa madurar en Cristo. Y quiero que me entiendan con esto, porque quiero ser bastante claro. Las prácticas no nos salvan, las disciplinas espirituales no nos salvan. Son indispensables para el crecimiento, son indispensables para la madurez, pero no nos salvan. Por ejemplo, leer la Biblia no nos hace salvos. La oración no nos hace salvos. La adoración no nos hace salvos. La meditación no nos hace salvos. Somos salvos cuando ponemos nuestra confianza solamente en Cristo. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. Cuando ponemos la confianza en eso, sí somos salvos. Pero si no tenemos la costumbre de estas prácticas espirituales, entonces no creceremos y no maduraremos. Por eso hay mucha gente que terminan agotado al final de sus días porque no descansaron. Lo importante, decía Jorge Marrero, lo importante no es comenzar bien, sino terminar bien. Y decir, como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he aguardado la fe y he acabado la carrera. Entonces, al final, como lo expresó Samuel, al final, que nadie pueda señalarme, sino que lo que la gente pueda decir de mí es que soy un siervo de Dios. Pero para eso debo hacerlo de manera correcta, debo tomarme mi descanso semanal, pero también debo tomarme mis vacaciones. Hay pastores y líderes que entienden que si no se toman unas vacaciones, la iglesia se le va a caer, se le va a destruir. Pero si la iglesia se destruye era porque era tuya. Pero yo he entendido hace mucho tiempo que la iglesia es del Señor. Él es su sustentador. Él fue el que murió por ella. Él fue el que la diseñó y que la creó. Y Él fue el que la fundó. Nosotros solamente somos siervos, empleados del Señor en esta su labor que es la iglesia. Pero nosotros no vamos no somos lo que murió por la iglesia. Cristo sí fue el que murió por la iglesia. Entonces, estas disciplinas espirituales y esta principal disciplina espiritual de la que estoy hablando, el descanso, el día de hoy, desde la cosmovisión bíblica, es una disciplina que nos ayuda también a crecer espiritualmente. Nos ayuda a desarrollarnos espiritualmente y a ser mejores delante de Dios y delante del pueblo. Porque el pueblo también se da cuenta cuando no estamos descansando. Y el pueblo se da cuenta cuando no estamos leyendo la Escritura, cuando no estamos trazando correctamente la Escritura. Entonces, descansar correctamente también es una disciplina espiritual básica. Oiga bien, así como lo es la lectura de la Biblia, y así como es la oración, y así como es la adoración, y así como es la meditación en la Escritura y la contemplación en la oración, así también descansar es una disciplina espiritual básica que aparece en la Escritura. Dios fue el que descansó y Jesucristo es nuestro descanso. Entonces, esta disciplina es un mecanismo esencial para que Dios nos entregue a nosotros gracia y nos entregue bondad en nuestras vidas. Debemos hacer la diferencia entre que no ser muy legalistas con este asunto del descanso, del Sabbat, pero tampoco ser muy liberales, porque a veces la gente se va al legalismo y otros se van al libertinaje, y entonces ahí es donde entra el problema, no mantener un balance correcto en esto. Entonces podemos definir cuando hablo del legalismo, confianza excesiva en nuestra propia obediencia. Es decir, si yo obedezco la norma del Sabbat o la norma del descanso, ya por eso tengo una mayor aceptación delante de Dios. No, eso es legalismo. Eso es legalismo. Entonces, si yo no lo obedezco, eso es libertinaje. El libertinaje, recuerde, que es el abuso de la gracia, no obedecer esta norma. No obedecer la norma del descanso es parte del libertinaje, es abuso de la gracia al hacer caso omiso a los mandamientos de Dios. Fíjese qué tan serio es esto. El no hacer caso a este mandamiento del descanso también es libertinaje y es un abuso
a la gracia de Dios. Así que hay que tener mucho tema con esto. En conexión con las disciplinas espirituales, el extremo del libertinaje lleva a la persona a eliminar las prácticas como la del Sabbat, considerándolas como irrelevantes e innecesarias. Hay muchos pastores que me han dicho, no, eso del descanso, eso es moderno. No, eso no es moderno. Ya 3.500 años antes, Dios lo había instaurado para que el pueblo de Israel y para que los ministros de la palabra puedan aprender a descansar en Dios. A veces muchos toman el descanso para ellos ir al templo y se duermen en el templo. No es eso lo que quiero decir. Mi descanso, el día de mi descanso, sea lunes, sea martes, ese es el día que yo quiero entregar, quiero tener una relación con Dios, ese día quiero estar en la presencia de Dios, ese día quiero orar, ese día quiero leer la palabra de Dios. Y si no lo puedo hacer en mi casa, voy al templo a hacerlo. La mayoría de nosotros, nuestro día de descanso es los domingos, y entonces los domingos muchos toman el no ir al templo porque tienen cosas más importantes que hacer. ¿Acaso habrá algo más importante que estar con tu Dios el día de descanso? Por eso Dios bajaba raya a Israel con relación a esto. Guarden el Sabbat, guarden el día de descanso, descansen en mí ese día, porque soy yo el que hace todas las cosas. Y ese día lo único que tienen que hacer es cumplir los mandatos y descansar en Dios. Entonces la gente se levanta, se despierta el domingo y en vez de irse para la casa de adoración, a adorar a Dios y a decirle gracias, Señor, por la semana que me diste, se quedan haciendo otros asuntos, otras cosas en sus casas, o se ponen a hacer otros trabajos y no descansan correctamente en Dios, ni leen la escritura, ni oran. Bueno, es un desorden que tienen con este asunto, y esto es lo que yo quiero traer, que salgamos del desorden y podamos hacer las cosas correctamente. Un ejemplo contemporáneo de esto serían los que asisten a los cultos, los que no asisten a los cultos de adoración semanales, porque hay muchas otras cosas buenas que hacer el fin de semana. Ahí está. No voy al culto porque tengo muchas cosas que hacer, y hay algo más importante que ir a la casa de Dios a adorar a Dios. Hay algo más importante que darle gracias a Dios por la semana que me ha dado. No, yo creo que no puede haber. Entonces, una persona que no hace eso, no ha aprendido, no ha conocido lo que es el verdadero descanso en el Señor. Entonces, por eso la práctica del descanso debe ser habitual y debemos de hacer de esto una ley en nuestra vida. Ese día es día para descansar en Dios, sabiendo de que la obra, aunque yo no esté, Dios la continuará. Eso es lo que hace el descanso. No, yo estoy tranquilo porque la obra es de Dios. Había un coro que cantábamos que decía, esta obra es de Dios, nadie la podrá impedir. Nadie la podrá impedir. Al fin y al cabo, Dios no mantiene un registro de nuestra asistencia a la iglesia, dice Peter Scarseno. Hay algunas escrituras que nos hablan de que esta vida todo es vanidad. Todo es vanidad. Salmo 4:2 dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? A veces el tema del descanso, del Sabbat, lo hemos hecho algo infame, porque no prestamos atención a lo que la Biblia está diciendo. Yo no estoy diciendo que seamos sabáticos, hermano. Yo no estoy diciendo eso. No se convierta usted en sabático, pero sí entienda de que el Sabbat fue un mandato de Dios, el descanso fue un mandato de Dios para que nosotros aprendamos a reposar en Él. Salmo 39:5 dice, he aquí que diste a mis días términos cortos y a mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Todo alrededor nuestro es vanidad y aflicción de espíritu. Y si nosotros, lo que es importante, como es el descansar en Dios, el ir delante de la presencia de Dios, lo tomamos como algo vano, entonces, ¿qué pasará con toda nuestra vida? El afán, cada día trae su propio afán, cada día trae sus propios problemas. Y entonces el día que Dios nos da para que nosotros descansemos en Él, también nos llenamos de problemas. Entonces debemos pensar en esto. La Biblia tiene una cosmovisión bastante clara sobre esto del descanso, pero nosotros no hemos aceptado esa cosmovisión y no lo hemos aplicado a nuestra vida. Mi consejo es, apliquémosla a nuestra vida.
Quiero cerrar aquí antes diciéndole, dele a la campanita, entre a YouTube, Mundo Cristiano IDP, entre allá, vea nuestros programas, dele a la campanita, suscríbase y envíenos por ahí sus comentarios. Que la gracia del Señor sea sobre cada uno de ustedes.